usted y yo podemos venir y decir si es o no es lo que usted quiera. Pero a final de cuentas, la Biblia dice que la gente que está puesta allí ha sido puesta por Dios y hay solo 3 niveles de autoridad. Es la familia, la iglesia y el gobierno civil. ¿Ok? El gobierno civil que Dios ha puesto sobre nosotros, según las propias leyes del país, ese es el gobierno al que nosotros nos debemos sujetar. Y si la Biblia dice que eso es algo que todos tenemos que hacer, imagínate más el cristiano. El cristiano es el que tiene más deber de hacerlo, ¿ok? Y ahorita voy a entrar un poquito más en detalles. Pero aquí lo que me interesa es lo siguiente. Quiero que usted note que no dice obedezcan a las autoridades. ¿Qué palabra dice? Sométase. Explíqueme la diferencia entre obedecer y someterse. A ver, ¿cuál es la diferencia entre obedecer y someterse? ¿No? Tú y yo nos entendemos, hermano. Sí, es correcto lo que está diciendo. Fíjese bien, obedecer es, viene una orden y usted la ejecuta. Someterse es reconocer de corazón que la otra persona que está ahí, tiene autoridad. Y reconocerlo con alegría, reconocerlo con gratitud, es un reconocimiento. ¿Ok? Cuando usted va a un restaurante y usted tiene el menú y viene el mesero y usted dice, me trae esto y esto y esto, un vaso de hielos, quiero sal, quiero un pan. ¿El mesero le obedece? Sí, pero ¿se somete a usted? Él de su corazón va y para y le hace, oh, gran cliente, ¿verdad? Y lo reconoce. Y cuando usted sale de ese restaurante, ¿el mesero sigue sometido a usted? No. ¿Qué pide la Biblia? Que las esposas obedezcan a sus esposos o se sometan a sus esposos. Pero algunos dicen, nomás que me someta, pero no que obedezca. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? En ese sentido, el sometimiento es una actitud de reconocer. Y déjeme explicarle esto. Cuando la Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, está hablando de sométase. Está diciendo que el cristiano tiene la obligación, hermano, escúchelo bien, de reconocer en su corazón al líder, gobernante, presidente que Dios ha puesto ahí arriba. Esté usted de acuerdo o no esté de acuerdo, le gusten sus políticas o no le gusten sus políticas, la Biblia dice que usted y yo nos debemos de someter. Tener una actitud de reconocimiento. Pasó lo que pasó, tranza o no tranza, el voto por voto y lo demás, hermano, yo no sé. Pero la Biblia dice que ahí hay una persona que es autoridad y ahí, aunque a usted no le guste y la política, ya sabe, es un tema espinoso, la Biblia dice que yo tengo que tener como cristiano una actitud de reconocer a esa autoridad. Así de sencillo. Lo hemos aprendido en otras ocasiones. La Biblia dice que el hijo se debe someter a su padre, sea cristiano o no sea cristiano. Ese hijo se debe someter a su padre, reconocer la autoridad. Y claro, aquí viene la pregunta, oye, pero ¿qué onda con la situación en la cual el gobierno le pide al cristiano que haga algo que va contra la Biblia? Pues muy fácil. Si va contra la Biblia, ahí ya no obedecemos al gobierno. No se preocupe. Si el gobierno algún día dice, prohibimos a partir de ahora, vamos a cambiar la constitución y prohibimos que se hagan reuniones de culto público, nadie tiene autoridad de reunirse, entonces ahí sí, hermano, nos vamos al sótano de su casa o con las células, cerramos esta iglesia y nos quedamos con las células, pero calladitos, en secreto, porque no podemos obedecer en ese caso al gobierno cuando nos está pidiendo hacer algo que va directamente en contra de la palabra. Vamos a ver otro texto, busque Primera de Pedro, ponga su separador en Romanos 13. Y busque conmigo Primera de Pedro, si es tan amable, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 2, busque el verso 13 y vea lo que dice la Biblia al cristiano. Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, nosotros podemos, hermanos, debemos claramente, ¿verdad?, obedecer, someternos al gobierno. Pero aquí está la diferencia. Fíjese bien, con mucho cuidado lo que voy a decir y espero no confundirlo.
Ya dije que obedecer es hacer lo que alguien te dice, pero no necesariamente estás sometido. Pero si yo estoy sometido, reconozco la autoridad, tengo, y fíjate lo curioso que es esto, al estar sometido puedo tener cierto derecho o razones para desobedecer, pero sin dejar de someterme. Por ejemplo, ¿conocen en la Biblia la historia de un hombre que se llamó Daniel? El profeta Daniel, que se lo lleva el rey de Babilonia a su tierra, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo una de las tantas ocasiones? Vinieron sus enemigos y dijeron, señor rey, ¿verdad? Firma el edicto de que aquí está tu estatua. Y todo aquel que no la adore, todo aquel que no se incline hacia la estatua, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a aventar al foso de los leones. Entonces, ¿qué decía la ley del país? Que debían adorar la estatua. ¿Daniel adoró la estatua? No, está desobedeciendo. Pero cuando usted lee en la Biblia, Daniel nunca tiene una actitud soberbia hacia el rey. Le explica, le dice, ¿sabes qué, rey? Tú sabes que yo nunca haré esto con mi Dios, y si me han de echar a los leones, que me echen a los leones. Una actitud sumisa. Pero como va en contra de un mandamiento de Dios, entonces Daniel desobedece. En otra ocasión en Hechos, y ejemplos hay un montón, ¿verdad? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, los ambientan ahí a un horno ardiendo porque no adoran a la estatua, y ellos dicen, ¿sabes qué? No, si nos avientas, Dios nos va a librar, y si no nos libra, no nos vamos a inclinar a esa estatua. Desobedecen, pero siempre están con una actitud de reconocer quién es el rey que está allá arriba. Entonces no significa que usted, porque simplemente no quiere, va a desobedecer una ley porque se sujeta al Señor. Aquí está usted escuchando en la Biblia que usted y yo debemos someternos a nuestras autoridades. El otro ejemplo es Pedro y Juan. Sanan a un paralítico unos días después de que el Señor ha enviado el Espíritu Santo, y los del Sanedrín judíos les dicen, les prohibimos que enseñen en el nombre de Jesús. ¿Qué le dice Pedro y Juan al Sanedrín? Juzgad vosotros si es justo que obedezcamos a los hombres antes que a Dios. ¿Pero por qué hacen esto? Porque está en contra la orden de Dios y la orden del gobierno. ¿Pero qué si la orden de Dios y la orden del gobierno van de acuerdo? ¿El cristiano debe obedecer y someterse a su gobierno? Sí. Así de sencillo, ¿ok? Ahora, por si no nos quedara claro, Pablo nos da 3 razones de por qué es necesario, bueno, correcto obedecer y someternos a nuestras autoridades. Ve por favor a Romanos 13, donde estabas. ¿Por qué debo obedecer al gobierno? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué me dice la Biblia que tengo que hacer esto? Y aquí está la primera causa. Ve por favor Romanos 13, el versículo número 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Dice allí, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, la primera razón por la que yo debo obedecer y sujetarme a mi autoridad que está encima de mí es porque Dios las ha puesto ahí. Dios, hermano, es la fuente de toda autoridad. Y claro, entran las preguntas. Oye, pero ¿qué tal si hay un partido ahí, una monarquía, ¿verdad? Un gobernador que hace tranza y se sube al gobierno él solo? Otra vez, si el gobierno está ahí es porque Dios permitió que estuviera ahí. ¿Quiere decir que Dios aprueba las trampas? No, Él no aprueba eso, Él no causa eso, pero no hay autoridad sino de parte de Dios. Entonces, ¿cómo sé si un gobierno de verdad es de Dios? Bueno, es muy fácil. Fíjate para arriba, si hay un gobierno es de Dios. Así de sencillo. Si existe es porque Dios permitió eso. Y el deber del cristiano es someterse a ese gobierno mientras ese gobierno no vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ustedes saben lo que está pasando en Irán, por ejemplo. En Irán es ilegal, de acuerdo a la ley, que usted sea cristiano. Usted no puede ser cristiano, es una religión ilegal, es un gobierno oficialmente musulmán. Si usted quiere ser creyente en Irán, usted tiene que dejar el pescuezo o hacerlo secreto. Entonces ahí está un ejemplo en el cual usted puede reconocer al presidente y orar por él, pero no se sujeta a esa ley porque va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿quién puso a ese hombre ahí? ¿Él se subió solo? Esa es la pregunta que le hago. ¿Quién puso a ese hombre ahí? ¿Quién permitió que ese hombre llegara a ser el jefe de ese gobierno? Dios. Él es el que lo permite. ¿Por qué y qué planes tiene? Yo no lo sé. Él lo sabrá.
no quiere decir que Dios aprueba a todos los gobiernos, pero claramente explica allí, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces yo tengo que entender con claridad que un gobierno es en realidad un delegado de Dios. ¿Cuántos de nosotros, derecho, los que manejamos, tenemos el carro, o nos subimos a un carro y nos para un oficial de tránsito? ¿Cuántos de nosotros de veras pensamos que ese hombre tiene autoridad dada por Dios? Nadie de nosotros. ¿Cuál es el concepto que muchos de nosotros tenemos como ciudadanos de los oficiales? ¿Cuál es? ¿Verdad? Pensamos, ¿verdad? Que va por dinero, que quiere una... Y ciertamente hay montones, pero también hay montones que no lo hacen. Pero qué curioso, aquí la Biblia me está diciendo que la estructura de autoridad que yo tengo encima, todos los sistemas de gobierno, todas las dependencias, los departamentos, la sociedad, todo lo que hay en nuestro gobierno, la Biblia dice que han sido permitidos por Dios y tienen una autoridad que viene de arriba. Entonces fíjate, lee por favor conmigo el versículo número 2. Quiero que lo leas y pienses qué significa en lo práctico. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Fíjate qué interesante. Quien se opone a la autoridad, ¿a quién resiste? A Dios. A Dios. Cuando platicamos de la familia, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes estaban aquí. ¿Cuál es la estructura de autoridad de la familia? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y luego el papá, ¿verdad? Si es una familia en la que está incompleto, pues la mamá, ¿verdad? O el hermano mayor, como sea. Pero es en la situación ideal, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el papá, la mamá y los hijos, ¿se acuerda? Cuando una mamá rechaza la autoridad del esposo, a final de cuentas, ¿a quién está rechazando? A Dios. Si usted está en una célula y ahí tiene un líder y usted rechaza la autoridad del líder, ¿a quién está rechazando? Un policía que nos dice ¡alto! Y yo digo, ¡ay, tú quién eres para! ¿A quién estoy rechazando? Ah, ya no contestamos. A Dios. Nos cuesta trabajo, decimos, ¿cómo? No, eso no está bien. Si yo lo conozco, mira, lo que sea, pero si tiene autoridad, mi Biblia dice en Romanos 13:2 que si yo lo resisto a él, estoy resistiendo a Dios. Ahora, qué cosa, ¿no? Porque otra vez, te lo he dicho muchas veces, el asunto de la obediencia y la sumisión no es dependiendo de quién te manda, es de lo que Dios dice que se tiene que hacer. Así de sencillo. Se los puse de ejemplo el otro día. Si aquí un domingo, hermano, invito a un pastor a predicar y el pastor dice, lee la Biblia que dice, orad en todo tiempo, que usted tiene que orar. Pero usted el otro día vio al pastor, se fue por ahí, andaba en la calle y lo vio al pastor tomándose una cerveza y con un puro cubano. ¿Cuántos de ustedes dirían, hipócrita? Mira, si yo lo vi el otro día fumando y tomando y en el baile, ¿cómo nos viene a decir que hay que orar? ¿Tienes que orar o no? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no porque lo dice él. Y si él está haciendo eso, le va a dar cuentas al Señor y el Señor le va a jalar las orejas y le va a dar de nalgadas, porque es hijo de Dios. Pero eso no descalifica la Biblia. Si hay policías corruptos, eso no descalifica la Biblia. Si el gobierno está allí ilegítimamente o como tú pienses que sea, no descalifica la Biblia. La Biblia dice que usted y yo nos debemos de someter a nuestras autoridades. Y si yo las resisto, yo resisto a Dios mismo. Ve por favor lo que dice allí en la otra parte de tu versículo número 2, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Por qué? Fíjate lo que vuelve a repetir en el 4. ¿Qué es el gobierno? Según el verso 4, ¿qué es? Servidor de Dios. Para eso es lo que está haciendo el gobierno allí. Entonces fíjate qué curioso. La primera razón por la que yo debo obedecer al gobierno y honrar a mis gobernantes es porque la Biblia lo dice. Y dice que Dios los puso ahí. Esa es la razón número 1. La segunda razón es muy curiosa. La segunda razón por la que yo debo obedecer a mi gobierno es porque si no lo hago, a mí me va a ir mal. Voy a tener problemas. Así de sencillo.
¿Cuántos de nosotros, derecho hermanos, los que manejan, se han pasado un alto, se pasaron el rojo, los detuvo el policía y estuvieron alegres?